entonces tengo que contarte por qué no debes enojarte por este titular, porque es que evidentemente lo pusieron con la intención de que te pongas bravísimo, pero no hay que ponerse bravísimo. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué dice el titular? Dice, Monómeros envió $30 millones al régimen de Venezuela con miembro de Junta de Gobierno Petro. Entonces, como la gente está bravita con el tema de Venezuela y de Maduro, y que es una dictadura, que no es una dictadura, que no, que ganó, que perdió, que no, que María Corina, pues entonces obviamente esto puede ocasionar indignación porque está dándote a entender que este gobierno está financiando al gobierno de Nicolás Maduro. Tampoco te están diciendo en el titular, porque adentro sí lo dice, pero la mayoría de gente no entra, sino que se queda con el titular y ya con el titular se enoja, es que Monómeros, el 100% es venezolana. Tampoco te están diciendo otro detallito, y es que el 100% de Monómeros es venezolana gracias a Uribe Vélez, que la regaló. Pues la vendió a precio de huevo, pero pues la regaló. Pero bueno, el historial con esa empresa es súper grandote y súper interesante, y déjame que yo te lo cuento. Pues resulta que esta empresa era colombiana y era venezolana, por eso se llama Monómeros Colombo Venezolana. Fue creada por allá en 1967 y era el 47% colombiana, el 47% venezolana y el 5% era por allá de unos holandeses. Pero llegó en 2006 la plaga llamada Álvaro Uribe Vélez, y ¿qué hizo? Ofreció las acciones y pues las compró el Chávez. O sea que Venezuela, gracias a Álvaro Uribe Vélez, es la propietaria del 100% de una de las empresas que podría ser la empresa más estratégica de Colombia para el tema de desarrollo rural, reformas agrarias, etc. Bueno, y aunque el Uribe vendió la empresa, en Colombia quedan 2 plantas, una de ellas ubicada en Barranquilla, por ejemplo. Entonces, como las plantas están acá, pero la empresa es 100% en acciones venezolana, pues prácticamente tenemos que trabajar en conjunto como para que la vaina funcione. El tema es que después de que el señor Uribe en el 2006 la vendiera al Chávez y este señor se quedara con el 100%, el señor Iván Duque, no contento con eso, en el 2019 se la entregó al presidente interino Juan Guaidó. Y este señor Juan Guaidó, el conocido por saltarse cercas para llegar y meterse a los sitios, y conocido por llegar a Colombia, por ejemplo, acompañado de con Leopoldo López, una joya de esas de la derecha también venezolana, y un poco de gente que presuntamente pertenece al uribismo, a la derecha y al centro democrático, empezaron a desfalcar la empresa. Por ejemplo, en algunas auditorías del 2020 y del 2021, pues para ver los manejos que le estaban dando a la plata de la empresa, encontraron que se había entregado $170,000 a una empresa ubicada en Islas Caimán de asesorías financieras. Además, uno de los socios, lo más grave y lo más escandaloso, uno de los socios de esta empresa es un hermano de Álvaro Uribe Vélez. Yo sí me imaginé que alguna cosa es que en alguna parte sale. Bueno, y tratándoles de resumir un poco, el tema es que esta gente empezó a querer desfalcar, desestabilizar esta empresa, y empezaron a tratar de hacer que otra empresa con la cual ellos tenían cercanías familiares, etcétera, la absorba. ¿Cómo? Básicamente, presuntamente lo que hicieron fue empezar a sacarle dinero, y posteriormente el gobierno de Iván Duque junto con las supersociedades la intervino. Cuando esta empresa ya es intervenida, es muchísimo más fácil porque se declara en insolvencia que la empresa que quería absorberla pueda apoderarse de las acciones que quería. Así, sin importarles básicamente nada, porque no se ponen a pensar todo lo que afectaron al campo colombiano cuando afectaron a esta empresa de semejante manera, ni siquiera tuvieron en cuenta que el 37 y el 45% de los insumos agropecuarios que se consumen acá para producción de alimentos son de monómeros. Ni siquiera tampoco tuvieron en cuenta que estábamos en la crisis por la guerra de Ucrania y Rusia, de donde normalmente vienen bastantes insumos agrícolas. Por lo tanto, estos insumos empezaron a escasear. ¿Cuál era la solución para Colombia y para varios países de América? Pues monómeros, pero no les importó. Empezaron a desfalcarla para poder apoderarse de ella presuntamente. El plan básicamente se les jodió cuando, primero, entre ellos empezaron a pelear y a denunciar las cosas que estaban pasando. O sea, la derecha colombiana estaba aliada presuntamente con la derecha venezolana para acabar presuntamente con monómeros, pero parte de la derecha venezolana los empezó a denunciar, y como se pelearon entre ellos, prácticamente se les empezó a joder el festín. Adicionalmente, en Colombia ganó las elecciones el presidente Gustavo Petro, quien posteriormente empezó a buscar soluciones
soluciones para salvar la empresa. Un año después, la Supersociedades exoneró a Monómeros de los controles a los cuales estaba siendo sometida y el presidente Gustavo Petro se la devolvió a Venezuela, llegando a un acuerdo porque pues como ellos son los propietarios del 100%, pero las plantas están acá y hay que trabajar en conjunto y hay que trabajar como hermanitos, países hermanitos que somos, llegaron a un acuerdo que 2 personas de la Junta de Monómeros serían colombianos. Además, tener en cuenta que esta empresa fue sometida a las sanciones económicas por parte de Estados Unidos cuando Donald Trump era el presidente. Cuando el duque se la entregó a Guaidó, este señor Donald Trump le levantó las sanciones a esta empresa. Cuando el presidente Petro decidió que se la devolvía a Venezuela y a la administración de Nicolás Maduro, habían obviamente preocupaciones creyendo que a la empresa podían serle puestas nuevamente las sanciones económicas, pero el 27 de junio del 2022 Estados Unidos vuelve a entregar la licencia a Monómeros por un año más. Entonces este señor periodista lo que hace es también apelar al tema de una violación a las sanciones de Estados Unidos, pero definitivamente hay que tener en cuenta el tema de que Estados Unidos prolongó la licencia para evitar las sanciones económicas a Monómeros. Con esta licencia se autorizan operaciones entre Monómeros y varias de sus empresas subsidiarias, incluyendo por ejemplo transacciones financieras o pagos de dividendos. Y pues bueno, la empresa es de ellos y de milagro que no se la lograron peluchar. Dramático que podríamos nosotros también ser propietarios, pero pues bueno, el Uribe. Otra de la que definitivamente tú y yo tenemos que hablar es de estas imágenes. La señora María Fernanda Cabal publica las imágenes de una película diciendo que estas cosas se están dando en Venezuela. Y ellas sí son para todo. El presidente le contestó lo siguiente: mi estimada senadora Cabal, cuando he denunciado violaciones enormes y sistemáticas de derechos humanos en mi país durante la gobernanza paramilitar, lo hice con pruebas ciertas y no con escenas de película. ¡Puh! Duro, duro. Y pues bueno, ahorita después de semejante situación incómoda, porque pues qué oso, marica, el post no está disponible. Es que amigo, o sea, así son para todo. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, porque así son para todo. O sea, siempre que veas que publican alguna cosa, recuérdalo, así son para todo. La otra es que salió la encuesta, una encuesta de Inbamer. Perdón. Una encuesta de Inbamer salió hoy que la contrataron los de Caracol y los de Blue. Y entonces cuando la estaban leyendo y la estaban analizando, dijeron que no, que le fue malísimo a Petro. Pues y entonces vamos a ver. Por ejemplo, empezamos con esta que dice: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando su labor como presidente de Colombia? Y entonces dice, claro, ¿no? Noviembre del 2022, 50% aprueba. Pero vamos acá. Mayo del 2023, hace un año, el 34% aprueba. Y julio del 2024, o sea, un año y 2 meses después, el 34.6% aprueba. O sea, que a pesar de los ataques, de la desinformación, de los medios, de las noticias como la de la señora Cabal ahora esta mañana, noticia, la vaina se mantiene. Inclusive creció el 0.6%. Estaban diciendo, ay, no, pero es que hay que mirar que desde que empezó el 50% y del 50 al 34 ha bajado hartísimo. Y entonces sale un señor así como más decente y dice, no, pero es que es el desgaste normal, pues ya de lo que es el proceso de gobierno. Y entonces afanadísimos a interrumpirlo. Les faltaba decirle, así, tal cual. La otra que me llamó un montón la atención es esta que dice, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen o mal camino? Y entonces, buen camino en el 2023, el 23.6%, y buen camino en el 2024, 29.6%, o sea, hay un crecimiento del 6% en el tema de que las cosas van por buen camino. Bueno, yo esas encuestas realmente no es que les crea de a mucho, pero solo les quería comentar eso, que miré eso y entonces sí me pareció bien gracioso porque así, no, como que no, así. Entonces sale una de esas personas a decir, ay, no, pero entonces la gente está optimista. Y sale otra y la interrumpe y le dice, no es que está optimista, lo que pasa es que están menos pesimistas. Y eso yo en serio, o sea, yo realmente a esas encuestas poco les creo. Por ejemplo, ¿cuántas encuestas han hecho en la vida? A mí nunca en la vida a mí me han dicho, vean, la voy a encuestar. Jamás. Otra cosa que quería contarles es que a los 2 años de gobierno, en una encuesta del señor Iván Duque, el hombre ya iba en una desaprobación del 73%.
Quita, papi. Ya, eso es todo por hoy. Mañana charlamos otro ratico.